Buenas tardes desde el stand del Grupo Periódico Alhamar. Vamos a dar comienzo de un nuevo diálogo a dos y en esta ocasión con el prestigioso investigador Carlos González, que ya hemos tenido la suerte de hablar en otras ocasiones, y además vamos a ver un tema muy interesante bajo mi punto de vista, que es lo que sería clima, alimentos y bienestar humano, ¿no? Entonces, muy buenas, Carlos. Bueno, encantado de tenerte con nosotros. Hola, gracias Miguel Ángel, y muchas gracias por invitarme nuevamente a participar con vosotros. Vale, Carlos, mi primera pregunta sería que desde el punto de vista de la sociedad, evidentemente ya sí es verdad que es una realidad la aceptación del cambio climático, pero me gustaría que dieras una visión de sus posibles consecuencias, porque me da la sensación de que todavía la gente no es consciente de esas consecuencias, ¿no? Es decir, desde tu punto de vista como experto, ¿cuáles serían las consecuencias del calentamiento global del planeta? Bien, las consecuencias del calentamiento global, algunas las estamos viviendo en España casi mensualmente. Una de ellas son las lluvias torrenciales, que han generado grandes inundaciones. Las últimas fueron en la zona de Murcia y Alicante. Hoy y ayer fue, por ejemplo, en Tarragona y parte de Barcelona. Esto es un fenómeno que se da a nivel internacional. Aparte de las lluvias torrenciales, hay un aumento de la frecuencia de los huracanes, de los ciclones, de las grandes tormentas. Por el aumento de la temperatura, hay una reducción de las masas de hielo a nivel de los glaciares y a nivel del hielo antártico y ártico, que ha disminuido en un 30-40%. Hay sequías porque paralelamente con las grandes lluvias e inundaciones hay fenómenos de sequía. Hoy, por ejemplo, en España, lo que es la cuenca del Guadalquivir, del Duero, de la Ribera de Ebro, etcétera, están en los pantanos a un 40% del nivel máximo, es decir, que con problemas que podemos tener de agua. Hay nuevas enfermedades que se van desarrollando por los insectos y mosquitos que se generan en las condiciones de aumento de la humedad. A nivel del mar hay un aumento de la temperatura del mar. Hay, como consecuencia del deshielo, un aumento, se calcula, de 3 milímetros por año que aumenta a nivel del mar. Hay una pérdida de corales, hay una diversidad biológica y una pérdida de peces. Se calcula que hay prácticamente 1 millón de especies que han desaparecido del planeta, es decir, que tienen toda una serie de consecuencias muy graves y serias. Tremendo, que muchas veces no somos conscientes. No somos conscientes, al punto tal que ya no se habla más del cambio climático, sino que se habla de la crisis climática, es decir, crisis en el sentido de algo que necesita una atención urgente e inmediata. Muy bien. ¿Y cuáles serían las causas de ese calentamiento global en la producción y uso de energía de combustibles fósiles? Sí, yo creo que vosotros, que sois de Almería, donde tenéis los cultivos de invernación, sabéis lo que es la invernación, claro, ¿no? Entonces, hay 3 tipos de gases que generan el calentamiento climático, el efecto de gases de efecto invernadero. Uno es el CO2, el anhídrido carbónico, que se genera fundamentalmente por todo lo que es la combustión del petróleo, de energías no renovables. Por otro lado está el dióxido de nitrógeno, que viene fundamentalmente en parte de la gasolina de los coches y en parte de los fertilizantes que se usan en la agricultura. Y por último tenemos el metano, el de NH4, que se genera fundamentalmente porque los rumiantes, los animales rumiantes, generan metano en el intestino, y todo lo que serían las heces, el estiércol de la ganadería, de los cerdos y de las vacas, genera metano. Y estos son los 3 gases más importantes de efecto invernadero. ¿Por qué se produce el efecto invernadero? Porque estos gases se acumulan en la atmósfera
impiden que la energía solar que incide sobre la Tierra, los rayos, reboten y vuelvan a la atmósfera, y entonces actúan como un efecto invernadero. Muy bien. Carlos, y a mí me gustaría tu punto de vista como experto también, para que la gente se haga un poco o sea consciente de las consecuencias del cambio climático en cuanto al tema del efecto en la salud, es decir, de nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo afecta ese cambio climático o crisis climática que comentaba a nuestra salud? Exacto. Yo creo que aquí hay una cuestión clave, que es que de los 3 gases de efecto invernadero, la mayor parte viene del CO2, del anhídrido carbónico. Esto viene de la combustión del petróleo y del gas y del carbón, pero también viene en parte de lo que sería el anhídrido carbónico acumulado durante siglos en la Tierra. ¿A dónde se ha acumulado ese anhídrido carbónico? Se ha acumulado en los bosques, se ha acumulado en los glaciares y en los témpanos. Este deshielo produce una eliminación de anhídrido carbónico. Por otro lado, la eliminación de los bosques produce eliminación de anhídrido carbónico. De manera que, ¿por qué se eliminan bosques? Porque se están destinando lo que se llama el cambio del modelo del cambio de uso de la tierra. Se están destinando tierras que estaban destinadas a la agricultura o a bosques para la cría de ganado. Y se considera que esto es responsable prácticamente de un 18% de los gases de efecto invernadero que tenemos hoy en la atmósfera. Porque hay que tener en cuenta que el 65%, 66% de los gases de efecto invernadero vienen de lo que puede ser la producción de energía, pero un 30-35% vienen de la agricultura. Pero el 80% de lo que viene de la agricultura es producido por la ganadería, por lo que hablamos del metano, del estiércol. Correcto. Y por lo que sería el de destinar bosques a la ganadería. Por ejemplo, hoy todos hemos visto la quema del Amazonas. El Amazonas representa bosques con una extensión como 10 veces más que Europa, ¿no? Y se han quemado alrededor de 1 millón de hectáreas. ¿A qué van destinados esos bosques que se queman? Se van destinados a producir soja y a producir ganado, carne. Pero hay un problema, que es que el 35% de la producción de granos a nivel mundial no se destina a la alimentación humana, sino que se destina a la crianza de animales como alimento. De manera que nosotros nos vemos en una situación en que estamos viendo que un exceso del consumo de carnes es una de las causas importantes del efecto de gases de invernadero y de calentamiento global y de cambio climático. Pero a la vez hay una evidencia muy clara que ese exceso de consumo de carne va acompañado habitualmente de una disminución o una baja consumo de frutas y verduras y cereales. Es decir, que la gente le resulta más agradable, más fácil, más económico consumir carne que consumir frutas, vegetales y cereales. Pero resulta que esto tiene una importancia considerable por la salud. Claro. ¿Por qué? Porque las frutas, vegetales y cereales son la base de la dieta mediterránea. Y nosotros tenemos evidencia en que una persona, por ejemplo, que sigue esta dieta vegetariana o mediterránea, tiene un 30% menos riesgo de tener un infarto agudo de miocardio. Tiene menos riesgo de tener un cáncer. Tiene menos riesgo de tener una diabetes. Tiene menos riesgo de tener obesidad. Estas son las enfermedades más importantes de nuestra sociedad en el momento actual.
el cáncer, la obesidad, Sí. las cardiovasculares y la diabetes. De forma tal que en este momento hay una interrelación enorme entre la salud humana y la salud del planeta. Si nosotros queremos hacer algo para mitigar el cambio climático, aparte de lo que pueden hacer los gobiernos, es reducir nuestro consumo de carne y aumentar el consumo de frutas, vegetales y cereales integrales. Esta feria, por ejemplo, que hace una feria de frutas y vegetales, es en ese sentido un escaparate muy importante de lo que saludable, de lo que es saludable para el ser humano. Y por eso, digamos que la gente se tiene que dar cuenta que lo que es saludable para ella, a la vez es saludable para el planeta. Nosotros no planteamos eliminar completamente el consumo de carne en la sociedad actual. Las cifras en este momento a nivel mundial nos indican que el promedio mundial en los países desarrollados es de 270 gramos al día. Y en los países en vía de desarrollo es de 47 gramos al día. Es decir que consumen 7 veces más aquí. La OMS y todos los organismos internacionales expertos recomiendan 70 gramos al día, de forma tal que hay que buscar un reequilibrio de reducir el consumo en los países desarrollados por el planeta y por nuestra salud y aumentarlo en los países subdesarrollados. Para, a la vez que mejoramos nuestra salud, mejoramos la salud del tercer mundo. Perfecto. Y en la medida que se dejan de utilizar granos para alimentar los animales, esos granos se pueden destinar a alimentar a la gente, porque estamos en una situación en que hay en el mundo en este momento 1 millón de obesos. Sí. Y hay 1 millón de desnutridos que pasan hambre. Sí. Entonces, esto no es bueno para la salud ni para el planeta. Claro. A mí me gustaría simplemente, bueno, ya para ir terminando el tema, que es súper apasionante, pero me gustaría que, como siempre hacemos una pregunta de tendencia de futuro, bajo tu punto de análisis de especialista en investigación con enfermedades importantes como el cáncer, si como consecuencia de este cambio climático, esa crisis climática que comentaba, piensas que en el futuro nos van a surgir determinado tipo de patologías o enfermedades tan tremendas como el cáncer, ¿no? Pero que sean relativamente nuevas. Yo creo que si se sigue esto, que es insostenible, continuará aumentando la obesidad. La obesidad en España en los últimos 25 o 30 años se ha duplicado. Hoy hay evidencia científica que la obesidad produce 13 tipos diferentes de cáncer. 13. De manera que un 15 o un 20% del cáncer está atribuible a la obesidad. De manera que si esto no se cambia, aumentará el cáncer, aumentará la obesidad, aumentará la diabetes y aumentarán las cardiovasculares. Digamos que ya en la gente joven hay una tendencia que me pregunta sobre el futuro, que es un crecimiento de los jóvenes que son vegetarianos y veganos. Muchos de ellos se hacen vegetarianos por motivos no científicos, que son, por ejemplo, una razón humanística contra el maltrato animal, desde ese punto de vista más sentimental. Pero yo creo que es una tendencia positiva que va aumentando, que es positivo para evitar el sufrimiento animal, mejorar la calidad de vida de los animales, pero a la vez es mejorable para la salud humana y es muy importante. Y yo creo que hablando de esto, también es importante tener en cuenta que hoy día se piensa que mucho del NO2, el óxido de nitroso y el metano se puede reducir con nuevas tecnologías en la cría de animales y en la alimentación animal. De manera que también es un desafío para vosotros que estáis en este campo el intentar desarrollar nuevas formas de alimentación animal que reduzcan
la producción de metano y que reduzcan la necesidad del uso del óxido nitroso. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias por la visión esa con referencia al clima, que yo creo que también es muy importante. Muchas gracias. Gracias a vosotros.